No, empecemos con... Ahora estamos todos enojados, así que Bartolomé. Claro, así que bueno. Bueno, Este, estamos aquí en el estudio digamos. con el concejal Bartolomé Zubillaga de Nueva Necochea. Bueno, buen día, ¿cómo estás, Bartolomé? Bien. ¿Ustedes todo bien? Todo bien, Aquí, bueno. contentos, alegres, Claro. arriba. Sí. Dijimos, bueno. Bartolomé va a traer champán para festejar, Claro. todo nada, dejamos No, todo. dejé todo, suspendí todo. Va a Suspendí tener otra todo. invitación en otro momento y ahí vemos. Claro. Qué bárbaro. Bueno, como decíamos por ahí, el tema del fútbol y de la expectativa que generaba el Mundial y que genera el Mundial ha dejado de lado algunos temas, incluso de la política nacional, ¿no? Se hablaba de primero el Mundial y después la economía, pero bueno, la economía es algo que no se puede dejar pasar, ¿no? Porque indudablemente hay que tomar determinaciones ahora y bueno, están precisamente ustedes desde Nueva Necochea en un momento, no sé si complicado, simplemente en un momento en el que se están Sí, se debate un tema muy mirando importante. los números para el año que viene, un año que indudablemente bastante complicado, año electoral y con mucha inflación, mucho impacto de la inflación de este año. Así que la fiscal impositiva que se va a aprobar, o no sabemos todavía esta semana, es un tema por ahí candente, ¿no? Ujú. Bartolomé, ¿cómo viene trabajando con esto? Bueno, en principio, gracias por la invitación. Sí, Continuando y casi haciéndome eco de las palabras de acá el amigo Sebastián, es menospreciar la inteligencia de la gente considerar que el Mundial iba a tapar todos los problemas que estamos teniendo a nivel nacional. Es una locura, ¿no? Pensar semejante cosa. Después la ordenanza fiscal impositiva, bueno, es un hito en todo el año siempre, es donde por supuesto se define en cuánto van a ser las tasas que van a regir para el año próximo. Y primero hablando ya del contexto de la ordenanza fiscal, tenemos que hablar de que el aumento promedio previsto es del 75%, un porcentaje que está fundamentado principalmente en los índices de inflación que estamos teniendo. En este punto hay que mencionar que siempre las tasas fueron por detrás, o los aumentos o los incrementos de las tasas siempre fueron por detrás de la inflación. sí. A tal punto que, por ejemplo, el aumento en este año, en el 2022, fue del 50% y ya tenemos lamentablemente una inflación que todos los economistas proyectan mínimamente en un 100% en el año. Es decir, que entonces las tasas que se aumentaron en enero de 2022 no terminó alcanzando ni para cubrir lo que el INDEC informa. Y siempre considerando que el INDEC lo que informa es un índice que está conformado por una serie de ítems, muchos de los cuales no tienen que ver, por ejemplo, con la actividad que desarrolla una organización como la municipalidad. Claro. Entonces, si uno considera, por ejemplo, cuánto subió el gasoil grado 2 según la Secretaría de Energía de la Nación hasta octubre, había subido un 105%, todavía faltan 2 meses. El cemento aumentó un 83%, los neumáticos un 150%, bueno, El etcétera. ¿Cómo? La comida. Sí. No, pero yo hablando de insumos Sí, que tiene insumos, la organización, ¿no pero es cierto? también tiene gastos, Los alimentos, claro, mira, todo lo eso. tengo los alimentos también, porque hay que ver una cosa, ¿no? Muchas veces se habla acá de la ordenanza fiscal como las tasas y se confunde la gente diciendo que son impuestos, cuando en realidad no son impuestos, y bueno, y siempre hay alguno que también trata de confundirlos y creer que son impuestos, cuando en realidad son tasas que tienen que ver con servicios. Pero, por ejemplo, si vos considerás que el Estado te cobra, como dice algunos artículos que acá tengo, más del casi el 50% de lo que uno compra es impuestos, entre impuestos a las ganancias, IVA, ingresos brutos y demás. Entonces, por ejemplo, si una canasta básica hoy está en 140.000 pesos, ya sabemos que 70.000 pesos se los lleva el Estado. Mensualmente estamos hablando, cuando acá hablamos de tasas que no van a superar, en la mayoría de los casos, 5.000 pesos. Así que sí, es verdad. Además, otra cosa, todos los ingresos que tiene el Estado provincial o el nacional y el provincial, perdón, son ajustables, mientras las tasas municipales van a durar un año, fijas. Claro. ¿Cómo se ajustan las tasas a los impuestos? Muy sencillo, por inflación. Porque recordemos que los impuestos que graban el consumo, lógicamente están gravando los bienes que se consumen. Esos bienes que se consumen sufren un aumento del 100%, ergo
toda la recaudación del Estado Nacional va a aumentar al nivel ese o más, mientras que el Estado Provincial la misma historia, porque recordemos que el impuesto que más recauda en la provincia de Buenos Aires es ingresos brutos. Es un punto a considerar porque las tasas siempre quedan fijas. Fijémonos que para el 2023 hay una inflación esperada del 96%, y esto no lo digo yo, por supuesto, sino que lo dice el relevamiento de datos económicos que obtiene el Banco Central de la República Argentina a partir de la consulta que hace mes a mes a más de 48 entidades financieras, es decir, consultoras y entidades financieras, y ellos opinan que va a estar en el 96%. Ahora, fijémonos también que en diciembre del 2021, esta cantidad de consultoras, que son consultoras de renombre, como las de Broda, como la Melconian, como un montón, o bancos, inclusive el banco que más ha acertado, entre comillas, en el tema de la inflación es el Banco Credicop, por ejemplo, ¿no? Ellos esperaban en diciembre de 2021, dijeron que la inflación del 2022 iba a ser el 50%, y fue el 100%. Ahora están diciendo que va a ser el 96%. ¿Qué va a ser? Dios quiera que no sea el doble como esta vuelta, ¿no? Claro. Pero a lo que vamos, que aunque se fuera el 96%, que por supuesto es muchísimo más real que el 60% que se incluyó en el presupuesto nacional, estaríamos por debajo nuevamente con las tasas sobre la inflación. Así que bueno, esa es la situación. Fijémonos que, por ejemplo, el año 2021 el aumento, como dijimos, fue de las tasas fue del 36% y la inflación fue de 50,9%, así que fue casi 15% más la inflación que las tasas. En el 2022 estamos hablando que fue del 50% y se estima que va a ser 100% la inflación, así estaremos 50 abajo. Y en el 2023 se propone un aumento de tasa del 75%, cuando ya los economistas y los más, por decirlo de alguna forma, conservadores en cuanto a datos económicos están dando un 96%, estaríamos un 21% abajo. Hace que en los últimos 3 años las tasas han perdido frente a la inflación un 108%. Entonces uno supone cómo hace entonces la municipalidad, la organización, como para poder enfrentar todos los gastos, pagar los sueldos en términos, como se vienen pagando, que es el último día del mes, y etcétera. Y la palabra que siempre nos guió desde que empezamos nuestra actividad dentro de la organización, de la municipalidad, fue la gestión. Es la única. La municipalidad se gestiona igual que se gestiona cualquier empresa o cualquier organización que ve que sus ingresos cada vez van muy por detrás de la inflación. ¿Cuáles son, Bartolomé, las falencias que tiene esta fiscal impositiva de 154 páginas? ¿Qué cosas le quedan todavía por mejorar? Porque mira, por mejorar siempre hay mucho. Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que se quiere hacer. Nosotros entendemos que la fiscal la hemos ido reformando desde la primera gestión, del primer año de gestión, donde se pasó en vez de cobrar, en vez de determinar las tasas por zonas, se comenzó a actuar por valor fiscal, como que el valor fiscal, entendiendo que el valor fiscal es lo que de alguna forma demuestra el valor fiscal del inmueble, ¿no? Demuestra la capacidad contributiva que tiene un vecino. Porque antes, ¿qué sucedía? En una determinada zona vos tenías una casa, podemos suponer humilde, y pagabas mucho porque la zona era residencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y así también había una cierta trampa, ¿no? Trampa, por ejemplo, en la que caí yo con mi primer casa, donde a una cuadra del río Quequén nos declararon barrio La Ribera residencial, nos llevaron las tasas al doble. Ahora por lo menos tiene un sentido, porque está con la evaluación fiscal. Recordemos que la evaluación fiscal proviene de la provincia de Buenos Aires y recordemos que es un cálculo que se hace en base a una serie de variables que tiene que ver con el inmueble en sí, es decir, no solamente la ubicación, sino la construcción, la cantidad de metros, etc. Ese fue el primer gran cambio y entiendo que fue el más beneficioso para los vecinos. Segundo gran cambio fue terminar con los topes que había en el 2019, porque esos topes distorsionaban, como distorsiona cualquier tope, y para entender por cómo distorsiona un tope, solamente hablemos del cepo, del dólar, que ha provocado que ya tengamos $16 por el simple hecho, no queremos sincerar el valor. Después las falencias, la verdad que uno por ejemplo, no sé cuál sería algo. Fíjate que en esta oportunidad la fiscal, a su vez, se han creado más categorías
¿Para qué? Para alivianar o para de alguna forma contemplar la situación de las relaciones fiscales más bajas, que se supone que son las personas que menos ingresos tienen. Entonces la primera categoría se dividió en 3 más y la segunda categoría en 2 más, es decir, que quedaron en total 13 categorías. ¿Y qué se hace con cada categoría? Como se estima que tiene menor posibilidades de contribuir fiscalmente, se le ponen diferentes aumentos. Entonces las categorías más bajas tienen un aumento de 40%. ¿Por qué es eso, Bartolomé? Si vos vas a comprar un paquete de galletitas, vale lo mismo si vos ganás $1 millón todos los meses o si ganás 5.000 pesos o no tenés nada. ¿Querés comprar Bueno, un paquete claro, de esa galletitas? es la distorsión que provocan los impuestos como directos, como el IVA y como ingresos brutos, que no identifica a una persona que posee o no la mayor capacidad de compra, ¿no? Acá lo que nosotros que tratamos de hacer es casualmente corregir eso. ¿Y por qué, Porque por así ejemplo, le da la posibilidad que pague. ¿Y por qué, por ejemplo, a personas que son o multimillonarios como los gremialistas, cuando tienen sus sedes están exentos de pagar las tasas? Eso es histórico. ¿Está bien? Eso es histórico, nunca se cambió. Si alguien tuviese Mirá, la yo la de otra decir, vez propuse vamos a el ser tema, justos. yo propuse la otra vez el tema de los partidos políticos y un poco más me trataban de antidemocrático, un montón de cosas cuando no entiendo. No es antidemocrático. No entiendo por qué. Yo diría que es al revés. Claro, Yo diría que es al están revés. abusando. Pero bueno, del poder. también para modificar las cosas vos necesitas la mayoría Sí, de un por grupo supuesto. político que hay que hacerlo. Bueno, pero... Bueno, y no sé, ahí acá no la tenemos. Claro, sí, No, coincido pero con, mirá, yo coincido con vos en el sentido de que todos somos contribuyentes y todos tendríamos que contribuir porque todos nos volvemos lo mismo. Acá son tasas, no son Claro. impuestos. Y fíjate que, como bien dijiste vos, los consumidores estamos directamente involucrados en todos los impuestos. Y acá se dan algunos tipos de exenciones que muchas veces no se entienden. Claro. Pero bueno, eso, Sí. ahí tenemos Está una falencia puesta. si querés. Podríamos cambiarlo. Pero bueno, pero para cambiarlo tenés que necesitar la voluntad política y ya te digo, cuando yo solamente propuse lo de los partidos Sí. políticos, un Sí, poco sí, me más yo acuerdo. era el primo hermano de Videla y ahora que está de moda con 1985. Viste que acá la gente se Sí. recuerda, o la gente no, perdón, muchos se recuerdan de las cosas cuando hay algo que lo saca a la luz, ¿no? Claro. Como si nunca hubiera sucedido. Sí, sí. Claro. Se dice por ahí, bueno, la oposición dice que no ha habido modificaciones respecto de esta fiscal impositiva a la anterior, solamente los índices. No, ¿Es se ha- así o se ha ha habido? no, se ha Además, bueno, eso de la se ha categorización. establecido una cosa, las pero- exhibiciones que antes eran del 50 o el 75% pasaron a ser todo el 100%. Exhibiciones que tienen que ver con jubilados, con ¿cómo se llama? Con excombatientes y demás. Ahora, también la cuestión es así. Yo no acepto, te soy sincero, no acepto, me cae mal, no sé cómo decirlo, para que no suene agresivo, es una crítica sin un aporte. Quiero decirte, si vos me decís, mirá, tendríamos que haber cambiado esto, bueno, proponelo. Propone algo. Y las comisiones no se propuso nada. No se propuso cambios sustanciales sobre situaciones, sino Pero no leen la fiscal. Claro. no sé, yo ahí no, Yo te lo pero, puedo asegurar claro, que la yo ley. ahí no quiero entrar mucho No, en el tema, no, pero. no, te lo digo yo. Pero, no, está bien. Entonces, claro, lógico. Entonces, si la crítica es por la crítica. Claro, porque Es una muy de, difícil, ¿me una de entendés? las cosas que por ahí... Además, ¿sabes cuál también? Perdóname, Juan, sí. que no te digo una cosa. Además, se menosprecia el trabajo de profesionales que han hecho un esfuerzo enorme para poner de pie una Secretaría de Ingresos Públicos que estaba, vamos a ser sinceros, destruida y dibujada. Claro. Entonces la cobrabilidad aumentó, los moratorias dieron resultado, hay una cantidad interesante de títulos ejecutivos que se han hecho que antes no se hacían. No había un título. ¿Cómo, Bartolomé, acá hay una de las excepciones para quien nos esté escuchando y por ahí esté atravesando un mal momento con todo el tema de los créditos UBA y demás? Acá dice que los beneficiarios o adjudicatarios de planes de viviendas económicas financiadas por el Banco Hipotecario Nacional, Sociedad Anónima o cualquier otro organismo oficial nacional, provincial o municipal que se haya comprendido en la categoría de vivienda familiar única y de ocupación permanente. Quien esté con un tema UBA, ¿ese entraría si compró No, la casa? entiendo que no. No, por ¿Qué- analogía, qué- puede decir que por analogía puede entrar. Es un tema de estudio, eso es lo bueno que tiene también, te digo la verdad, los chicos de la Secretaría, en ese sentido que todo lo que es para interpretar, lo interpretan. Bueno, es decir, el tema de las secciones y las causas también es un tema, como hablábamos hace 2 minutos, ¿no?
porque el servicio lo reciben todos, ¿no? Y el problema que lamentablemente están enfrentando los créditos UBA es, no se lo va a solucionar casualmente el pago de una tasa de 5.000 pesos. El problema que tiene ahí es muchísimo más grave, porque además se dilata en el tiempo, y cada vez que pasa más tiempo, más... No le va a sacar la torta que tiene, pero... pero lo que voy... Bueno, pero a ver, a lo que voy yo también, esto Sebastián, y vamos a coincidir en esto, fíjate, acá se hacen un montón de resoluciones, disposiciones y demás que se le pide al gobierno nacional, al gobierno provincial. Yo nunca vi una que dijera, muchachos, aflojen con el tema fiscal, no se puede vivir ya. Es decir, cualquiera que es empresario, vamos a decir que un alimento tiene 50% alimentos. Lo más básico, tiene 50% de impuestos. No lo digo yo, lo dice el IRS, que es el Instituto Argentino de... Pero claro, y entonces, yo creo que hay una serie de circunstancias que yo entiendo que si se plantean en forma concreta, como te digo yo, con un aporte, no la crítica, con un aporte, todo se puede estudiar, todo se puede modificar, porque además otra cosa, la ordenanza fiscal puede sufrir modificaciones durante el año, así que ampliaciones, así que lo que vos planteás es interesante que se plantee y bueno, y de ahí en más se define. Bartolomé, bueno, recién bien decías que estamos hablando de tasas, no de impuestos, porque estamos hablando del pago por servicios, ¿no? Bueno, dentro de la fiscal lo que aparece es la tasa de gestión ambiental, por la prestación de servicios de recolección, reciclado, tratamiento de residuos sólidos urbanos. Sí. Bueno, justamente eso técnicamente no lo deberíamos pagar ninguno, porque de todo eso lo único que tenemos es la recolección. La recolección, sí, pero son dos cosas separadas. Uno puede tener la tasa por un lado y el servicio que está dando la empresa. ¿El servicio está mal? Perfecto. Hay una cuestión legal en el medio que se está estudiando, que se está llevando a cabo. Hay un contrato firmado anterior a nuestra gestión, que por lógica hay que respetar porque la firma es la Municipalidad de Necochea. Hay toda una negociación para que se hagan cargo de eso. Nosotros nunca le hemos pagado esa parte de reciclado, casualmente a ellos, porque entendemos que no lo hacen. Es decir, nosotros se paga lo que entendemos es la parte de la recolección. Es lo que más hemos podido. Recordemos siempre que la municipalidad tiene continuidad jurídica, es decir, como en nuestro Estado Nacional. Vos asumís una deuda, aunque después la deuda... La paguen lo que se la lleva. Es decir, lamentablemente, el que firmó acá, en este sentido, a nivel internacional, fue la Nación Argentina y acá fue la Municipalidad de Necochea. Es decir, acá hay un montón de responsables sobre la situación que vos estás. Pero nosotros, por ejemplo, lo primero que se hizo como política es no pagar la parte de reciclado y demás. Cosa que el contribuyente no puede optar, convengamos. No, el contribuyente no puede optar y no está previsto que opte, porque la misma ley de la ordenanza municipal, claro. Aparte son representantes, ya está, manejan las cosas. Uno cuando vota ya está dejando que se haga cargo. Si no teníamos imagínate. En la asamblea permanente. En la asamblea permanente. Sí es verdad que, por ejemplo, las personas que no tienen cloacas no pagan cloacas, las personas que no tienen agua potable no la pagan, y así sucesivamente. Y no todas las tasas se aplican a todos los inmuebles. ¿Qué pasó con eso? Porque se iba a tratar este año supuestamente el tema de la recolección. Lo que pasa es muy difícil. Vos recordás esto, vos tenés, como te decía, un contrato. Esto es como si vos preguntás, ¿y por qué no arreglamos el tema de la deuda externa ya? Si está todo el mundo hablando del tema. Porque no es fácil. No te voy a comprar una cosa con la otra, pero a nivel de Necochea casi igual. Acá hay una deuda monstruosa que tiene sentencia judicial, que el proveedor por lógica quiere cobrar. ¿Por qué? Porque, te reitero, vos cuando tienes sentencia, quiere decir que el juez lo que vio es que, muchacho, usted firmado un contrato que dice que iba a pasar, paga 100, le debe 100. Certificados firmados de anteriores administraciones donde se dice que hizo el reciclado y que hizo todo. Y era un mecanismo medio extraño, porque por un lado se le daba el certificado firmado y por otro lado se le hacía, no te digo una multa, una observación porque no había hecho el reciclado. Pero ¿qué pasa? A ver, lo que lleva la empresa, como cualquier empresa, es, muchachos, yo la hice. Es decir, yo la hice, está certificado que yo lo hice. En la práctica no lo hizo. Y bueno, ya está firmado. Es decir, es complejo. Veamos otra cosa. Necesitas hacer un contrato nuevo. Y que la empresa se advenga a hacerlo. Porque él tiene un contrato vigente. Si él quiere, dice, muchachos, este contrato. Bueno, y si no, pero no hiciste reciclaje con esto. Vamos a discutir ese punto, pero... Bueno, me pagaste, yo no lo hice, pero vos pero me el contrato, debes, claro, pero tampoco... ¿Qué es primero el huevo o la gallina? No, pero ahí no, ojo. Bueno. La empresa no está exenta de haber tenido que hacer el trabajo por más que no lo haya cobrado.
¿Me Digo, entendés? lo que se Nah, escuche, está bien, lo que se dice. Pero yo lo que pasa es que sé que pasa que también es así. Si la empresa te establece que legalmente hay sentencias con las cuales tiene que cobrar, bueno, también legalmente es que el contrato tiene que cumplir. Sí. Entonces me dice, no, yo no cobré, no dice, no, para. La ley no es así. Vos tenés que hacer Pero- trabajo y después reclamarlo. Pero no es fácil para ninguno de los dos. No es fácil para nadie porque si no, además se otra hubiese cosa. resuelto. No, además otra cosa, hay que ver, porque viste, si no esto es como el casino. El casino se supone que nosotros somos la perla del Atlántico y creemos que el casino vale, no sé, 3 veces más de lo que quisimos venderlo. Es argentino el casino. Claro. Y el casino se sigue destruyendo tranquilamente con el tiempo y se destruirá porque yo recuerdo cuando tuve que proponer el tema del casino, hice una simple comparación, lo que vale un terreno en Pinamar y lo que estábamos pidiendo por metro cuadrado ahí. Nosotros estamos pidiendo casi el 50% más de lo que vale un terreno en Pinamar frente al mar. A ver, cualquiera en con sentido común sabe. Ahora, después tenemos todos los voluntarismos. Decir, bueno, no, mira, eso tiene que estar, se tiene que recuperar. Sí. Y ahora hay un plan de otro bloque que entiendo que lo hace con la mejor de las voluntades, pero es muy extraño. Yo te lo digo desde el punto de vista de un empresario. A vos me decís, mira, vos para salvar el casino, bueno, ahora agarramos por otro lado, perdón, Sí. ¿no? Pero sí, también para hablar un poquito del tema. Yo estoy hacemos una sociedad, Estado, privado, pero el Estado es el mayoritario, el socio mayoritario. Estamos hablando del proyecto de la ACT, Del casino. de la ACT, Ah, sí. para que la gente... Te los que no están denominé que escuchando- otro bloque nada más, pero no porque no lo quiero nombrar, no tengo ningún drama. A pesar de que ellos nos llaman pseudo vecinalismo, que no sé de dónde sacaron ese concepto, porque a fin de cuentas ellos son pseudo liberales, si te das cuenta cómo manejan las cosas. Pero bueno, esa parte. Esa es una cuestión filosófica, política, que no sé si da como para dar el debate. Pero sí, la historia es así, la siguiente. Si yo te digo, mira, yo soy el privado, yo tengo el dinero, vamos a ser socios, pero yo, me decís vos, como Estado, yo voy a ser el socio mayoritario. Ya tengo un problema. Yo me toca asociar con alguien que es un ente, que mañana estás vos, pasado mañana está Juan, y después está Sebastián. Y yo qué sé yo cómo piensa Juan, cómo piensa Sebastián, conmigo en el medio. Y que después, toma las decisiones. y cuál es, además el objeto de la explotación sería cultural, deportiva. Vos me decís, bueno, ¿se puede sacar dinero? Sí, seguro, pero cultural, deportiva. Necochea. Sí, tenemos que asumir que es Necochea. Una ciudad divina, genial. Yo nací acá, me crié acá, me encanta mi ciudad. He hecho 20.000 cosas por la ciudad dentro de lo que puedo hacer. Quizás parece poco, pero bueno, uno hace. No ahora porque sea concejal, sino antes. Y lo seguiré haciendo si Dios quiere, pero también tenemos que ver. Por lo menos hace 30 años, por lo menos hace más, ¿no? Pero por lo menos hace 30 años que el casino viene en decadencia y va a seguir. Indudablemente va a seguir porque no hay forma de explotarlo. Porque queremos vender una cosa que no vale. Claro, cuando se inventó la Ruta 11, nosotros, a ver, el efecto sobre Mar del Plata y sobre todo lo que para el sur fue devastador. O no vemos ver crecer a Mar de las Pampas y a todos esos balnearios tan chiquitos que antes de Bahía del Mar no existía y ahora es un balneario ¿Y reconocido. por qué Entonces, crees que todo eso creció? primero y principal por la cercanía. Sí. Y después, y después porque no hubo nadie que dijo que no. Es decir, Es porque se puede construir frente al mar, se puede ver el mar, claro, podés tener el sí, bosque, se puede sí. hacer todo lo que nosotros Se puede hacer no todo en podemos forma, hacer. claro, se puede hacer todo en forma complementaria, digamos, Claro. no tiene una cosa, no tiene nada que ver. El cuidado del medio ambiente no conlleva que vos no puedas utilizar los espacios para esparcimiento, porque si no, al fin de cuentas, fíjate, esto es sencillo, mira, yo tengo la gran suerte de vivir frente al parque, a mí me encanta verlo el parque, divino, qué sé yo. Y entonces yo digo, porque yo lo veo y porque yo vivo ahí arriba, digo, el parque es intocable. Claro. Y entonces yo lo disfruto. La persona que vive en el barrio 9 de Julio, por ejemplo, no ve el parque. Entonces, por ejemplo, pero yo sí lo disfruto. No tiene sentido, digamos, es decir, es de la ciudad el parque, no de 4 o 5 que piensa que guarda, que es respetable lo que piensa, pero también tiene que respetar lo que piensa uno. Porque si yo me siento acá, y yo le digo a él, que está bastante incisivo, y le digo, no, esto no es así. Y él me dice, decime por qué. No, porque no es así. ¿No es así? No. Y me quedo con el no. Digamos, Bueno, pero hay muchos que... Bueno, lamentablemente. tenemos No, muchos no. No, se hacen Son oír, pocos. Son pocos que se hacen que oír. se hacen oír. Bueno, Hay esto muchos es una que se cuestión animan a también, enfrentar. vamos a ser sinceros, que a nivel nacional pasa lo mismo. Sí, por eso. Yo
soy siempre un tipo optimista en el sentido de que considero que hay mucha mejor buena gente que mala gente. Lo que pasa es que los otros te hacen sentir como decís vos y los otros no. Tiene mejor prensa. Hace más ruido. Hace más ruido, Hace que es más la ruido. lógica. Porque siempre nos quejamos cuando hacen las cosas Pero están mal, viste, ¿no? todo está encadenado. La ciudad tiene muchas cosas para... Y que también recordemos que esta gestión comenzó y empezamos pandemia. Después de la pandemia tenemos otra pandemia que gracias a Dios no se cobra víctimas en forma directa, pero sí se está cobrando muchas víctimas, que es la hiperinflación. A Son mí, reajustes de precios, a mí son- que no me, claro, a mí que no me vengan por otro cuento chino, porque yo viví yo viví 12 hiperinflaciones, 8 crisis económicas que te las puedo nombrar en el sentido que era primavera, austral, Sí. convertibilidad, digamos, todo lo vivimos. Es decir, entonces no me vengan con el cuentito de no, esto no es hiperinflación. Sí, peló un billete de 1.000 pesos y vamos ahora, y dentro de una semana vengo, pero otra vez el billete de 1.000, vamos a ver qué comprar. Sí, no, es terrible. Bartolomé, no sé si está, indudable, creo que no está el cambio. De hecho, desde hace tiempo, incluso ustedes están, desde el oficialismo, están queriendo modificar todo esto que tiene que ver con las habilitaciones comerciales, ¿no? ¿Se Claro. achicaron, ¿no? algún... Lo que pasa es ¿Se que también achicó hay el que- tema de la cantidad de tasas que hay que pagar para habilitar un comercio o todavía no? No, pero tasas para habilitar tenés una, la tasa de habilitación. Pero bueno, uno va a hacer un trámite que son No, como otro tema es lo- 16, claro. No. 16 pasos, una cosa Ah, así. sí, lo que tenés que cumplimentar. Eso Claro. es diferente, digamos, a la tasa. La tasa es una. No te das nada más. La cantidad de pasos que hay, bueno, mirá, eso es un tema que siempre se estuvo en tratamiento, pero vos tenés que considerar también que vos tenés que tener ciertos recursos. A cualquiera de nosotros nos gustaría tener, tanto en la municipalidad como en cualquier empresa, un botoncito que me dé la información que yo quiero o que haga lo que yo quiero. Y en la municipalidad es todo un problema de recursos. La municipalidad necesita una inversión en tecnología que no se puede hacer porque indudablemente hay prioridades. Pero ya está previsto todo un cambio tecnológico que además también, esto también Nobleza Obliga, ha ayudado bastante a la provincia con sus sistemas y demás. A lo que voy es que vos podés plantear de una forma diferente de hacer las cosas, pero para eso tenés que tener recursos. No solamente el humano que le pone el pecho a todo, porque es verdad, acá no se puede negar que por más que se queda el empleado municipal, la mayoría de los empleados municipales le pone el pecho a todo lo que hay, con lo poco que se tiene para hacer las cosas. Eso es verdad. Pero bueno, hay un montón de cosas que hay que cambiar. Es decir, cambiar. Pero para cambiar vos necesitas dinero. Es decir, vos tenés que cambiar la tecnología. ¿Por qué? Porque necesitas información. Porque necesitas ser más ágil en la información. Tenés que llegar más rápido, no solamente a las habilitaciones, a un montón de cosas que hay que llegar más rápido. Y bueno, pero se trata, pero te digo que mucho a pulmón porque no hay dinero. Es así. Claro. ¿Cómo, cómo se puede hacer? O sea, ¿no hay dinero o el gasto es excesivo? No entiendo cuál de las dos. Y porque no hay dinero porque por ahí la municipalidad gasta más de lo que... No, eso no está sucediendo. Bueno, ¿Viste? pará. Los presupuestos nosotros Los nos han dado presupuestos equilibrados. Le han dado los presupuestos Sí. equilibrados. Bueno, entonces vos tenés dos posibilidades. Vos por ahí, en tu empresa decís, che, no me estás dando, no tengo posibilidad de juntar más plata, tengo que reducir personal, tengo que hacer... Acá lamentablemente no se puede con eso. Bueno, en la empresa hay- privada vos podés reducir Claro, personal. en el la Estado municipalidad no. no se puede. Sí se puede, pero no se anima. O no se Sí, puede. yo te digo la verdad, a ver. Siempre lo escuchamos, hay gente a pedo en la municipalidad. Se ha escuchado. Claro, pero siempre. muchas veces se escuchan cosas que no se prueban. Bueno, ¿Viste? entonces, Sí, por eso la pregunta. y deja de ser un mito, ¿viste? Ya pasa a ser un mito todo. Yo no creo que el problema sean por supuesto que la carga de sueldos es muy, pero a ver, si vamos a lo que es la municipalidad y los gastos, el principal gasto que tenemos nosotros es el hospital. Que es un hospital de índole municipal, que no lo tienen otras, por ejemplo, otras regiones, otros municipios, que cobran tasas superiores a la nuestra, Mar del Plata, y no tienen hospitales municipales, sino que son todos provinciales o nacionales. Y nosotros, digamos, lamentablemente el presupuesto del hospital se lleva una parte más que importante. ¿Y cuál sería la solución? La que se está buscando, que la provincia de alguna forma se empiece a hacer cargo de todo lo que es el hospital. Más que nosotros, recordad que quedamos medio rehenes también de cuando hay un aumento de salarial que lo da la provincia, se aplica sobre los médicos de acá. Y el tema de gastar en lo público, uno siempre determina prioridades, que pueden estar erradas, pero son prioridades. Si uno prioriza la obra pública, bueno, prioriza la obra pública. Y lleva al límite los recursos que tiene. A lo que voy.
todo lo tecnológico hoy por hoy está al límite. Se hacen cambios, por supuesto, y demás. Pero yo creo que estamos al límite porque el mundo, para colmo tecnológicamente, vos tenés una cosa hoy que en los 6 meses ya te quedó obsoleto. Entonces vos me decís, bueno, necesitamos más recursos, sí, pero si yo le pongo más recursos a una cosa, le saco a otra. Y yo, por ejemplo, soy un convencido, pero convencido por números, de que la coparticipación que recibimos en la provincia de Buenos Aires no es justa en relación a lo que Necochea aporta. No, porque muchas veces la gente no entiende, o vemos determinados partidos, no, la provincia no da esto, la provincia no da. Bueno, eso es otra historia. No, bueno, por eso, he discutido hasta el cansancio en las sesiones. Que lo que la provincia no da es porque claro. nosotros le dimos primero. Claro, es así. Sus... Sí, no, y además otra cosa, no se aplica lo que se había hablado en la Constitución, en la reforma de la Constitución, por el cual las municipalidades serían los primeros recaudadores, no la provincia. Bueno, yo generalmente recuerdo eso, ¿no? Yo recuerdo que yo soy, en primer lugar, argentino, en segundo lugar, bonaerense y en tercer lugar, necochense. Es decir, lo que le manda la nación, que es escasísimo, y lo que manda la provincia es simplemente una pequeña devolución de todo lo que pagamos nosotros. Reiteramos lo que al inicio de la charla, si cada vez que compramos algo estamos pagando promedio 50% de impuestos, y te digo, 56, es así la proporción, mirá, 56% es impuesto nacional. Y 34% son impuestos provinciales y 10% solamente son tasas municipales. Esto sale de un estudio que hizo casualmente la Universidad de La Plata en 2019. Es decir que fíjate, de algo que vos comprás solamente el 10% podés pensar, está bien que ese es un informe que se ha hecho a nivel provincial, quizás acá es menos y en otro lugar es más, pero bueno, está muy claro que cuando yo compro algo al que más colaboro, y fíjate qué recibo yo pago el IVA, pago ingresos brutos, pago inmobiliario, pago la patente del vehículo. ¿Sí qué recibo? Una ruta que está llena de pozos y cada vez que rompo una cubierta tengo que pagarla. Una seguridad que no me da ninguna seguridad. Una educación que tengo que mandar a mis hijos a un colegio privado porque no, lamentablemente, y no por culpa de los maestros, no por culpa, todo lo contrario, porque si no fuera por los maestros de las escuelas públicas tampoco tendríamos educación. Es decir, entonces, la pregunta del millón es, las tasas que nosotros pagamos, ¿qué recibimos? Bueno, pero los sindicalistas no pagan tasas. Entonces, no, bueno, pero las tasas, sí, bueno. Pero las tasas, ahí está, pero la gran diferencia entre tasa e impuesto. El impuesto vos no sabés, yo quiero saber qué te da el Estado con el impuesto. Es decir, ¿qué te da en la práctica? Si yo lo hablo, me van a decir, te da educación, seguridad, salud, y acá, salud, tenemos el hospital municipal. Y me va a decir, no, la provincia paga, la provincia, reitero, es una devolución, no es que me paga absolutamente nada. No me da una dádiva. No da nada. No da nada. Y después, seguridad no te da. Seguridad no da. Entonces, ¿por qué no sale un reclamo del Consejo Deliberante hacia la Nación y la provincia que necesitamos que nos dé la contrapartida de los impuestos que estamos pagando? ¿Y por qué cuando estamos hablando de tasas municipales parece que estamos hablando de galletándonos de algo que, te digo, en relación a lo que uno paga? Lo de las tasas lo manejamos acá a nivel local y lo otro, por más que nos quejemos y pataleemos, no dice nada. Habría que agarrar a los diputados nacionales, diputados provinciales, los dos que tenemos 3, que no se sabe qué andan haciendo, les importa más el poner los dedos en B que hacer cosas con Necochea, eso es verdad, ¿no?